Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estas sesiones de la materia de inducción al estudio sociológico. Continuamos revisando los temas que tenemos planteados en nuestro programa, en nuestro plan de estudios. Hoy vamos a abordar la sesión 5. En esta ocasión vamos a abordar la sesión 5, que va a trabajar un poco la continuación de lo que ya veníamos viendo sobre la adaptación del individuo. Si bien la sesión anterior lo focalizamos en términos de la adaptación formal, a través sobre todo del papel que juegan las instituciones, en este caso vamos a ver algunos aspectos de adaptación informal del individuo a través de lo que es el concepto de estratificación social. Esa va a ser nuestra temática en esta sesión. Vamos a revisar nuestros objetivos rápidamente para entrar en materia, que son, como ustedes pueden leer, al finalizar el tema el estudiante comprenderá el concepto de estratificación social, los fenómenos que van de la mano, que van asociados con él y sobre todo el impacto que tiene en el proceso de adaptación social del individuo. Ya en otros temas que hemos estado revisando en esta materia hemos estado poniendo énfasis justamente en la adaptación, aunque insisto, en este caso lo vamos a ver a través de este concepto de estratificación social. Nuestros objetivos específicos son tres, como generalmente ocurre. Definir el concepto de estratificación social, que tengamos clara la idea, comprender los fenómenos que van de la mano con dicho concepto y la influencia que tiene la estratificación social en la adaptación social de los individuos. Es decir, no otra cosa sino el desglose de lo que tenemos en nuestro objetivo particular. Bueno, vamos a empezar con estratificación social. Bueno, el concepto de estratificación viene evidentemente de la palabra estrato, y un estrato es nivel, clase, son divisiones. Entonces, cuando estamos hablando de estratificación social, como ustedes ven en su lámina, es cómo se distribuyen las posiciones dentro de un grupo social. Estas posiciones no solamente implican el que cada quien tenga un lugar diferente dentro del grupo, sino que le va a dar acceso diferencial a ciertas oportunidades o a ciertas cuestiones que el grupo considera valioso, ciertas gratificaciones sociales. Vamos a poner un ejemplo muy micro. Pues en una familia hay una estratificación básica que es padres-hijos. Fíjense que aquí no estamos hablando todavía del rol específico, sino de las posiciones. Estar en la posición del subconjunto de los padres o del subconjunto de los hijos marca acceso diferente a cierto tipo de gratificaciones o a cierto tipo incluso de obligaciones y de derechos, como es el caso. En el ejemplo un poquito más amplio de lo que es una empresa, bueno, aquí nos queda mucho más claro lo que vendría a ser esta estratificación social. El hablar de directivos, de mandos medios, hablar de personal de base, hacer la diferencia entre personal operativo, personal de confianza, nos habla no solamente de puestos diferentes, sino de que cada quien está ubicado en un estrato diferente, por ejemplo, en cuanto a la toma de decisiones, y eso le da derecho a cierto tipo de gratificaciones, a cierto tipo de oportunidades, y conlleva, por supuesto, también cierto tipo de responsabilidades. Visto en el plano macrosocial, ya hablando de la sociedad en su conjunto, pues nos queda claro que al hablar de estratificación social, necesariamente nos vamos a ir al concepto de lo que son las clases sociales. ¿Y qué es una clase social? Pues es un conjunto de personas que tienen el mismo estatus, que conservan la misma posición en la jerarquía social. Bueno, ustedes saben que este concepto de clase social históricamente ha sido uno de los temas más trabajados dentro de la sociología. Ya desde el siglo XIX, Karl Marx y todo lo que es la corriente del materialismo histórico, pues enfatizaban justamente el movimiento histórico como el movimiento que tenía por motor a la lucha de clases. Marx, por ejemplo, reconocía que a lo largo de la historia, pocas épocas o había habido pocas sociedades donde realmente existía una situación igualitaria, sino que en prácticamente todas las formaciones sociales, todos los sistemas, sobre todo los sistemas económicos, existían diferencias de clases, y esas diferencias de clases marcaban un acceso desigual a la riqueza, y a partir de eso se estructuraba el orden social. Cuando este orden entraba en crisis, venía un cambio, una transformación que normalmente implicaba la contraposición de estas clases sociales. De esa manera, Marx lo fue trabajando desde la época del esclavismo hasta el sistema capitalista actual. Y sabemos claramente que la teoría de Marx proponía la llegada de una nueva etapa,
donde se podrían eliminar estas diferencias a partir de una serie de procesos que, bueno, históricamente sí se trataron de llevar a cabo, sobre todo en lo que fue el modelo del bloque comunista, en la Unión Soviética, etcétera, pero que por una serie de circunstancias históricas pues fracasaron en ese intento. Otros sociólogos pues han justamente señalado que es imposible que exista una sociedad humana sin estratificación social. Este me parece que es un buen tema para discutir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es posible construir una sociedad sin clases, sin estratos? Bueno, a lo mejor cuando lo pensamos en el terreno meramente económico pensamos que sí, pero otros sociólogos de los importantes, de los fundadores como Max Weber, justamente señalaban que muchas veces esta estratificación social no depende nada más del dinero, sino que puede depender del prestigio, de la autoridad, del poder, de una serie de variables que ahí sí nos cuesta trabajo pensar una sociedad donde no exista esto. Por ejemplo, donde no existan diferencias de autoridad, donde no existan diferencias en cuanto al prestigio. Es muy difícil pensar una sociedad así. Entonces partimos del hecho de que la sociedad humana es una sociedad estratificada, dividida en clases, y que hay grupos de personas que tienen similitudes en cuanto a sus posiciones sociales, que les dan acceso a ciertas cuestiones dentro de la jerarquía social. A eso le llamamos una clase social. Aquí lo importante es que el individuo, al formar parte de una clase social, va a adquirir una serie de cuestiones de las que vamos a hablar ahora, roles, actitudes, aptitudes, etcétera, que se dan muchas veces por la pertenencia a la clase. Lo cierto, como vamos a ver sobre todo hacia el final de la sesión, es que esto no es una condena. Es decir, el nacer en una clase social no quiere decir que ahí voy a estar yo toda la vida, aunque hay sociedades que promueven más o menos esto que llamamos la movilización social, la movilidad social, es decir, la posibilidad de cambiar de estatus, de cambiar de posición dentro de este sistema jerárquico que se da en prácticamente todas las sociedades. Claro, los antropólogos nos pueden decir, bueno, existen comunidades muy básicas, comunidades primarias en ciertas culturas donde la estratificación no es tal o está marcada, pero inclusive, por ejemplo, en organizaciones sociales como las tribus, las bandas, ciertamente no existe una estratificación social por cuestiones de riqueza, poder o demás, pero sí existe una básica estratificación social que es la estratificación por género, de la cual vamos a hablar más adelante, es decir, las diferencias entre hombres y mujeres. Así que prácticamente debemos de dar la estratificación social como un hecho social. Me atrevería yo a decir esto como dicen, con alfileres, me atrevería a decir que es prácticamente un fenómeno de carácter universal. Muy bien, ya partiendo de esta definición básica, vamos a ir trabajando los diferentes fenómenos o conceptos que vienen asociados con la idea de estratificación social. Y aquí vamos a trabajar dos cosas. Por un lado, lo que es el papel o rol social, que es nuestro tema 3.2.1, y más adelante con lo que es el estatus. Porque efectivamente, el papel, la posición que un sujeto ocupa dentro de una sociedad depende de estos dos conceptos que son fundamentales en el concepto sociológico. El rol, por un lado, rol o papel, y estatus. Vamos a empezar con el tema del rol, o papel. Si ustedes se dan cuenta aquí en nuestra lámina, tenemos pues justamente la imagen de un actor muy famoso que es Robert De Niro, para ejemplificar justamente la idea de lo que estamos hablando. Vean cómo una misma persona puede cambiar tanto en cuanto a la imagen que proyecta, el discurso que tiene que generar, dependiendo del papel o rol que está jugando. De cierta manera nosotros lo podemos pensar, somos gente que actúa diferentes papeles a lo largo de la vida, actuamos el papel de hijos, actuamos luego el papel de padres, pero también actuamos el papel de hermanos, de amigos, de directivos, de jefes, de vendedores, de compradores, es decir, y en cada momento entendemos que el rol es diferente, como si hubiera un guión diferente que nos hace encarnarnos de maneras diferentes, aunque todas relacionadas con nuestra identidad personal y nuestra identidad social. Entonces, ¿qué es propiamente el rol? Esto de lo que estamos hablando. Dicho de una manera más exacta, más completa en términos de una definición sociológica, el rol es, vamos a revisar el concepto, una colección de derechos culturalmente definidos, ¿sí? Es decir, el rol no es, aunque claro, cada quien le puede agregar un poquito, el rol de entrada, sobre todo cuando nosotros interiorizamos el rol, ya trae consigo una serie de derechos que la cultura de un grupo define como tales. Es decir, cuando yo
llevo a cabo, por ejemplo, el rol de directivo. La pura palabra directivo ya hace que culturalmente se reconozca que yo tengo ciertos derechos, como el derecho de generar cierto tipo de iniciativas, de dirigir una empresa en el área que a mí me corresponda, de tener un ejercicio socialmente reconocido de cierto tipo de autoridad, ¿no?, sobre un cierto grupo de personas, pero además no va nada más aquí en el paquete del rol los derechos que yo tengo para ejercerlo, sino también, por supuesto, las obligaciones. El que tenga como directivo ciertas prerrogativas no quiere decir que deje de tener obligaciones con mi propio personal, con la gente que está en mi propio estatus, en mi propio nivel, y con la gente con la que tengo que en algún momento dado responder. Entonces es la colección de derechos y obligaciones que están culturalmente reconocidas y que además en las otras personas generan cierta expectativa relacionada con el estatus en un sistema social. Aquí vamos a tener que adelantarnos un poquito con la idea de estatus. Estatus es nivel. Entonces, cuando una persona tiene un cierto rol y un cierto estatus, eso genera ciertas expectativas en los demás de cómo va a actuar. Todos los que hemos estado en un salón de clases, en cuanto llega un profesor, tenemos ya una cierta expectativa de lo que va a hacer. Es muy probable que nos salude, que empiece a hablar de cuáles van a ser las reglas del juego, ¿no?, como les llaman, es decir, que nos diga cómo va a evaluar, cuál va a ser la bibliografía, el temario, quizá haga una dinámica para presentarse ante el grupo, empecemos a trabajar, etcétera. Entonces, si un maestro llega y se sienta en su escritorio y alza, no sé, los pies sobre la mesa y nos dice, bueno, pues platiquen entre ustedes qué piensan de la materia, me lo comunican y ya después les dejo un material. Ay, ¿sería algo válido como profesor? Probablemente sí, pero seguramente no corresponde a las expectativas que culturalmente hemos aprendido a generar cuando sabemos que una persona ocupa un rol. Aquí es lo interesante, esas expectativas no son sobre la persona, son sobre el rol que va a ejercer. Esta parte es interesante porque a veces no separamos el rol de lo personal. Suponemos que una persona que realiza ciertas actividades, por ejemplo un directivo o alguien que tiene una posición de poder y nos sanciona, etcétera, automáticamente lo vemos como una mala persona cuando finalmente simplemente está cumpliendo con la expectativa del rol. Ciertamente, cuando la persona no cumple con la expectativa del rol, ahí es cuando nosotros pensamos que su conducta se debe más a la propia persona. ¿Sí? Cuando la gente no cumple con los roles establecidos nos genera cierta disonancia. Ya en lo que era la materia de inducción al estudio psicológico, hablábamos de este fenómeno que es cuando lo que esperamos y lo que sucede no corresponden, no checan, y entonces nos genera una disonancia y eso nos motiva a buscar una respuesta. Cuando la gente cumple con su rol, lo damos simplemente por sentado porque está justamente correspondiendo a la expectativa que tenemos sobre su actuación. En ese sentido es interesante porque a veces, por ejemplo, la publicidad juega con esto, ¿no? Juega con las expectativas, las rompe. En otros terrenos hemos visto, por ejemplo, políticos que tratan de romper la expectativa de la gente y con eso generar una mayor recordación o una mayor penetración en la gente. Al tratar de modificar el rol, lo hemos visto en políticos que de repente se quitan el saco y andan con la camisa remangada y tienen otro tipo de expresiones, porque están rompiendo justamente con la expectativa que tenemos culturalmente aceptada y aprendida del rol. Y eso les marca una diferencia que puede generar evidentemente un impacto más profundo en los votantes, por decirlo así. Bueno, en ese sentido hasta aquí nos queda la idea de que el rol es algo que me tengo que poner. Es decir, que el rol es un disfraz que alguien preparó y que yo simplemente encarno, pero no. Déjenme decirles que el rol, por supuesto, también tiene una parte activa. El individuo que ocupa el rol lo puede modificar, lo puede transformar, como en el ejemplo que estábamos hablando de ciertos políticos. En ese sentido, por eso también entendemos al rol, vamos a verlo aquí en nuestra lámina, como un recurso. Es decir, el rol no es algo solamente que una persona ocupe de manera pasiva, sino que es algo que también la persona utiliza como un capital social a su favor. Es decir, como un medio de exigir, negociar y lograr ser miembro de una comunidad social, ser aceptado por esa comunidad social y además de acceder a ciertos recursos importantes. Es decir, una vez que nosotros asumimos cierto rol, también utilizamos ese rol para exigir cosas, para negociar con los otros y justamente lo que es el tema central de esta sesión, el rol es una manera en que el sujeto encuentra un nicho, un lugar para adaptarse a la sociedad. Justamente cuando hablamos de personas que no se adaptan a la sociedad, que quedan marginados, lo que es el concepto de alienación,
ese concepto, que me parece que ya por ahí lo habíamos trabajado en alguna sesión, déjenme recuperarlo, es un concepto acuñado por otro gran sociólogo, Emil Durkheim, que hablaba justamente de alienación a aquellas personas que no encontraban un lugar dentro de la sociedad, es decir, que no se adaptaban, que no lograban identificarse con las reglas, con las expectativas sociales y que en relación con eso se sentían aislados, se sentían marginados, etc. Entonces, justamente el no poder ocupar un rol culturalmente aceptado y funcional o no poderlo trabajar de manera adecuada, es un arma de doble filo, porque por un lado genera marginación social, pero también muchas veces estas personas que entran en conflicto con su propio rol son justamente los que van transformando esos roles. Es decir, también imaginemos si no hubieran existido mujeres que entraran en conflicto con el rol tradicional que se esperaba de la mujer. Bueno, las mujeres seguirían en su casa, ¿no? Bajo el rol tradicional de ser madres y casi cocineras, ¿no? El hecho de que ahora la mujer se haya transformado es porque evidentemente hubo mujeres que tomaron ese rol, no se sintieron a gusto, pero en lugar de caer en una posición de alienación, es decir, de marginación social, lucharon para transformar la definición del rol y con eso lograron también crear movimientos sociales importantes y transformaciones que hoy por hoy estamos viviendo. Entonces, la gente juega con los roles, no asumimos el rol de manera pasiva, sino que también estamos continuamente transformándolos y eso es muy importante. De hecho, un poquito lo que hemos visto en la tendencia en todo el terreno de la mercadotecnia es un poco jugar con esos roles de la gente, darles otro lugar, cuestionar esos roles y modificarlos en términos de poder penetrar con una idea, con un producto, etcétera. Vamos a trabajar eso más adelante y de hecho es parte de lo que ustedes van a hacer en sus actividades. Sin embargo, el asumir un rol muchas veces nos pueden generar algún tipo de problemas. Vamos a ver aquí una serie de conceptos interesantes como son rol de tensión, rol de conflictos y juego de roles. Bueno, todos quizá los que nos estén observando y que sean padres habrán notado que a veces un rol puede generar exigencias conflictivas. Es decir, por un lado, a veces tenemos este conflicto de que nos dicen, como padre tienes que ser amoroso, comprensivo, etcétera, etcétera. Y uno dice, sí, yo voy a ser muy comprensivo con mis hijos y amoroso y demás. Pero por otro lado los debes educar y los debes disciplinar, etcétera. Esto no necesariamente tendría que ser un conflicto. O sea, amor y educación pues no son antítesis, no son cosas que vayan en contra. Sin embargo, a veces ciertas personas encuentran problemas en cómo manejar esos dos aspectos del rol y le pueden entrar en un conflicto, porque a lo mejor dentro de su grupo sociocultural la expectativa es que ejerza la paternidad, por ejemplo, como ya lo veíamos en sesiones anteriores, con cierto grado de autoridad, incluso pueden decir de autoritarismo. Pero por otro lado, la mujer o los hijos están teniendo otra expectativa y entonces viene ahí el choque. Por ejemplo, el hombre ha vivido esta tensión en su rol en los últimos tiempos. Yo creo que todavía en muchas generaciones se vive viviendo esta tensión entre la idea del rol masculino como proveedor en la familia y cómo convivir o cómo congeniar con esa idea ahora que no es el único proveedor o que incluso a veces no lo es de ninguna manera y que tiene que compartir y vivir. Todas las transformaciones que se están dando en los roles sexuales en nuestra época, pues hablan de estas tensiones donde aprendemos por imitación, por muchas cosas, cómo se tiene que jugar un rol, pero cuando nos toca a nosotros las exigencias son diferentes o nuestra realidad es diferente y ahí nos juega un poquito la cuestión conflictiva. Entonces, ese es exactamente el concepto que tenemos aquí como rol de tensión. ¿Qué ocurre cuando un solo papel, el mismo rol, hace demandas contradictorias y conflictivas en una persona? A veces, sobre todo quienes han trabajado, por ejemplo, en el área de recursos humanos, saben de lo que estamos hablando perfectamente. El tener el rol de gerente, directivo, como ustedes quieran, de recursos humanos, lo pone a uno muchas veces en una posición conflictiva porque tiene que atender tanto a los intereses, motivaciones y demás cuestiones de los trabajadores, como también tiene que atender a las motivaciones, intereses y demás de los directivos. Yo que particularmente su servidor ha trabajado en estas áreas, siempre he visto esta parte donde por un lado hay una cierta expectativa de los trabajadores cuando creen que, o tienen una impresión que no es incorrecta por supuesto, de que la persona de recursos humanos es la que los debe de ayudar.
Pero por otro lado, evidentemente el gerente, directivo, lo que sea de recursos humanos, tiene que responder a los lineamientos de la empresa. O sea, hay muchas circunstancias conflictivas donde ahí siempre en el área de recursos humanos uno entra como en conflicto, ¿no? Y se da esta pregunta, ching, ¿qué hago? O sea, ¿doy resolución a esta problemática en términos de los intereses de la empresa o de los intereses de este trabajador? Bueno, ahí evidentemente no se puede dar una receta, ¿verdad? Pero bueno, uno tiene que, en dado caso, me parece por experiencia personal, que justamente la misión en esos terrenos es lograr la conciliación entre ambos, lograr la conciliación entre el interés del trabajador y el interés de la empresa. Ahí hay que revisar un poquito, los invito, en lo que fueron nuestras sesiones de la materia de introducción al estudio psicológico, pues justamente estos aspectos relacionados con la negociación. Muy bien, pero no es la única fuente de problemas que pueden generar los roles. Aquí estamos hablando del rol de tensión como el hecho de que a un solo papel le genera a la persona demandas contradictorias. El concepto de rol de conflicto es cuando las diferentes posiciones o los diferentes roles que yo juego entran en conflicto. Es decir, aquí estamos hablando cuando una persona juega varios roles o varios papeles sociales y esos roles no son compatibles entre sí o por lo menos en un área tienen problema. Por ejemplo, hoy por hoy justamente tenemos esta situación, regresando al tema, por ejemplo, de la paternidad, cuando las nuevas condiciones sociales, la necesidad o la exigencia incluso de que ahora los padres pasen mucho más tiempo con sus hijos, estén al tanto de su educación, etcétera, puede generar tensiones o conflictos con el rol de directivos en una empresa, ejecutivos, etcétera, si el esquema en el que trabajamos es de tiempo completo y no nos da tiempo. Es decir, todos hemos afrontado esto, hemos estado en conflictos donde de repente tengo que decidir si ayudo o no a una persona y todo depende de cómo lo visualice. Bueno, visto como su amigo lo tendría yo que ayudar, pero visto como su compañero de trabajo tengo que adoptar otra posición. Entonces, la vida cotidiana está repleta de este tipo de conflictos que se dan porque a veces nuestros papeles están orientados a cuestiones diferentes y si en un terreno coinciden en el mismo contexto y con las mismas personas los dos papeles, pues viene una situación que puede ser conflictiva. Bien, hablando de esto, pues evidentemente las personas juegan diferentes papeles sociales a lo largo de la vida. Eso es lo que se llama el juego de roles o lo que en inglés se conoce como role playing. Es decir, el hecho de que aprendemos con el tiempo a ser más flexibles en esto. Aprendemos con el tiempo a integrar y a jugar un poquito con todas estas posiciones sociales que estamos viviendo. De hecho, yo diría que ese es casi un sinónimo de salud mental en la actualidad. Ante una realidad que es tan cambiante, tan compleja, vivimos relaciones sociales muy diferentes, no solo físicamente, sino a través de los medios de comunicación, a través de internet, a través de los diferentes espacios. Convivimos por nuestra movilidad social con gente de diferentes ideas, diferentes posiciones, que tenemos que saber jugar con nuestros roles, ser flexibles, adaptarnos. Fíjense que en ese sentido hay una cuestión aquí importante, porque cuando se hablaba tradicionalmente del tema de la personalidad, se asumía que una gente tenía una personalidad y tenía que ser íntegro con esa personalidad y ser igual en todos lados. Hoy ese concepto me parece que está incluso superado, porque la integridad, aunque sí se refiere a quizá un núcleo de valores o de actitudes básicas que la gente maneja en todas sus relaciones sociales, y ahorita vamos a ir ahí, tiene que adaptarse flexiblemente a las diferentes condiciones que se dan. Si me permiten una recomendación cinematográfica, les diría que vean una película que no recuerdo el título en español, en inglés se llama Crash, creo que en español es, no recuerdo realmente ahorita el nombre, pero les recomiendo mucho esa película porque justamente habla de cómo cambian los roles. La temática en general tiene que ver con los conflictos que se dan entre diferentes grupos étnicos, particularmente en el contexto de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Por ejemplo, las relaciones que se dan entre latinos, sajones, afroamericanos, orientales, etcétera. Y es muy interesante porque justamente algunos de estos personajes, las situaciones de la película los obligan a cambiar de roles y el tipo de expectativas, el tipo de interacción es muy cambiante. Y justamente nos habla de esa necesidad de flexibilizarse con nuestras relaciones. Sin embargo,
Sí es cierto que a pesar de que podamos jugar muchos roles, hay una cierta cualidad que destaca, que marca nuestra identidad en general. Es lo que se llama rol de conjunto. Como ustedes ven ahí, el rol de conjunto son las diferentes relaciones en las que nos vemos involucrados. Es decir, cuando hablamos del rol de conjunto, es cuando hablo de que yo, por un lado, soy padre, también soy hijo, soy profesor, soy empleado en una empresa, doy consultoría, soy hincha de cierto equipo deportivo, me gusta la guitarra y toco en un trío, lo que ustedes quieran, todo eso es nuestro rol de conjuntos. Bien, esta parte del rol es solo una mitad, solo la mitad, solo el 50% de lo que es realmente nuestra posición en la sociedad, dentro de la estratificación social. El otro gran concepto aquí es de estatus. Ya veníamos adelantando un poquito sobre el concepto. El estatus se refiere a la posición que un individuo ocupa en la sociedad conforme al sistema de estratificación social. Aquí ya no estamos hablando del papel, sino el tipo de posición jerárquica que obtengo al asumir ese papel. Todos sabemos que hay una cuestión que al poder nosotros tener cierta movilidad en una empresa e ir escalando puestos, el famoso escalafón, pues no solo tenemos una percepción económica mayor, sino que nuestro estatus social se modifica porque se modifica el tipo de relaciones sociales que tenemos. Entre el empleado que inicia su carrera laboral en una compañía, entre el directivo que lleva ya ahí quizá 15, 20 años, evidentemente no es solamente una diferencia de experiencia, dinero, etcétera, sino que esto genera un estatus diferente en términos de prestigio, de muchas cuestiones, ¿sí? En una familia, en todos los lugares, el papel tiene asociado una cierta posición, un cierto estatus, un cierto nivel. Los estatus pueden ser de dos formas, pueden ser adquiridos o adscritos. El ejemplo que mejor nos lo va a poder diferenciar esto es cuando nosotros hablamos de quiénes somos cuando nacemos. Cuando nacemos ocupamos inmediatamente la posición de hijo primogénito, segundo, tercero, cuarto en una familia compuesta por ciertas personas y por supuesto nadie nos pregunta. Adquirimos ese rol simple y llanamente por nacer dentro de una familia. Al tener hijos, querámoslo o no, adquirimos el rol de padre. Nos decidamos o no a llevarlo a cabo, que por supuesto que hay que decidirse a que sí, pero a final de cuentas es un rol que uno adquiere. En el sentido social, aquí es bien importante, a lo mejor yo como persona decido no ejercer mi paternidad, sin embargo el hecho de saber que yo tengo un hijo hace que en los demás exista la expectativa de que cumpla con ese rol, entonces de alguna manera el rol ya lo me ha sido adscrito, ya lo tengo ahí yo marcado socialmente. Aquí estaba yo manejando mal el concepto, sería rol adscrito. Como ustedes pueden ver aquí, el rol adscrito es el que es asignado al individuo al momento de nacer o en sus diferentes etapas dentro del ciclo vital. Pero aquí es lo importante, es asignado. Cuando nosotros cumplimos cierta edad, formamos parte de una cierta categoría social, de un cierto estatus. Niños, jóvenes, ancianos. E insisto, eso no es algo que queramos o no. Pero aquí el que queramos o no, yo puedo decir, no, yo me sigo viendo como un joven, tengo, no sé, 60, 70 años, pero me siento muy bien, soy fuerte y demás. Sí, pero sabemos que a nivel social, la manera en que los demás interactúan con nosotros, la expectativa que tienen, está muy marcada por el hecho de saber que formamos parte de un cierto estatus, de una cierta categoría. Entonces, querámoslo o no, tenemos ese rol. Se nos ha sido adscrito. A diferencia de los roles que adquirimos, que nosotros alcanzamos mediante nuestro esfuerzo personal. Ser jefe de una empresa, licenciado, maestro, doctor en términos académicos, vendedor, junior, senior, etcétera, son son posiciones que alcanzamos a través de nuestro esfuerzo. Les decía yo que en el caso de la paternidad quizá puede ser ahí como ambivalente, porque la paternidad evidentemente es algo que uno busca por su esfuerzo, no tiene los hijos, y es un hecho que también depende de que uno se decida a asumirla responsablemente o no, pero al final de cuentas la gente nos sigue viendo como padres, ¿por qué? Porque tenemos el hijo. Entonces hay una expectativa de que actuemos en razón de esa circunstancia. O sea, aquí lo adquirido o lo adscrito puede ser ambiguo en algunas ocasiones. No está tan clara esa separación. Igual que en el caso de los roles, uno puede tener muchos estatus. Probablemente yo en mi familia como padre tengo el estatus más alto, probablemente. O un cierto estatus compartido con mi mujer. Pero a lo mejor como empleado en una empresa mi estatus es menor porque ocupo cierto escalafón.
y tengo un estatus intermedio en la organización cívica en la que estoy, en fin. Es decir, uno utiliza muchos roles, muchas posiciones sociales y llevan estatus diferenciados. Sin embargo, hay un concepto que es el concepto de estatus maestro, que nos habla de ese estatus que determina nuestras cosas. Es decir, probablemente nuestra identidad social gira en torno a un estatus principal. Es decir, esto es cuando le preguntamos a las personas, ¿y usted qué es? La primera respuesta que da alguien es muy interesante, porque yo puedo decir, bueno, yo soy padre de 2 hijos. Eso quiere decir que yo le estoy dando mucho más peso a mi estatus, a mi posición como padre que a otras cosas. Pero yo puedo llegar y decir, no, bueno, yo soy básicamente directivo de una empresa. Quiere decir que le está dando más peso a esa posición. O yo puedo decir, bueno, yo soy psicólogo, soy mercadólogo, ¿no? Eso quiere decir que en un momento dado le estamos dando un peso más importante a nuestra identidad social, a nuestra identidad social, que viene de la mano con nuestro grado académico. Entonces, por supuesto, esto va a ir cambiando a lo largo de la vida y de las circunstancias, pero sí en cierto momento de nuestra vida hay un estatus sobre el cual gira todo, o si no todo, que se vuelve muy, muy importante en nuestra vida y que todo lo tratamos de acomodar en relación con esa posición social. Muy bien. Hasta aquí con lo que es rol y estatus, ¿sí? Entonces, el rol y el estatus, el papel que juego y el nivel que me da ese papel son lo que conforman nuestra posición social dentro de un sistema jerárquico de estratificación. Déjenme reiterarlo, esto es fundamental porque estas son las coordenadas a partir de las cuales nos asumimos como entes sociales. Es decir, nuestra manera de adaptarnos a las condiciones sociales se van dando a través de los roles. Casi podríamos decirlo así, el que la cultura humana permita conservar estas posiciones, estos roles, estos estatus a través de la tradición, el aprendizaje, etcétera, significa mantener un medio que le permite a las personas adaptarse a un grupo social. Y en ese sentido es fundamental la manera en que la gente juega con estos roles, pero también el no sentirse, como ya lo decíamos, el no sentirse a gusto con el rol, con el estatus, es una de las fuentes más importantes de cambio y de transformación social. La adaptación social no siempre es del individuo hacia el grupo, sino que hay individuos que logran modificar y hacer que el grupo se adapte a las nuevas condiciones que ellos generan. Esos son nada más ni nada menos que los líderes. El rol del liderazgo es un rol fundamental. Ya lo trabajarán más a detalle en otras sesiones, en otras clases, pero hay que entenderlo. ¿Qué se espera de un líder? Es fundamental. Un grupo social define lo que quiere de un líder y en un principio los líderes lo asumen tal cual. Sin embargo, los buenos líderes son también aquellos que son capaces de modificar el rol y cambiar las expectativas de su sociedad. Esto es, a lo mejor cuando yo voy a ocupar una posición quizá como líder político, como líder en una empresa, vamos a quedarnos con el ejemplo de una empresa, pues evidentemente está marcado incluso en los análisis de puestos y demás cuestiones qué es lo que se espera de mí, las funciones que debo de cumplir, mis responsabilidades, cómo me tengo que cómo me tengo que comunicar con otras áreas. Pero probablemente yo pueda venir a radicalmente transformar ese rol. Por supuesto, no es muy conveniente, eso es ahí como un consejo. Cuando ustedes asuman roles de liderazgo, no traten de cambiar de inmediato a un grupo, sobre todo si ese grupo no ha crecido con ustedes. Si el grupo ha crecido con ustedes y viene con la dinámica de ustedes, adelante. Pero si ustedes llegan como líderes a un grupo que ha estado trabajando con otro tipo de liderazgo, que ha venido trabajando con otras ideas, es válido que lo transformen, pero ahí la recomendación es, primero, entiendan la expectativa del grupo sobre el rol que ustedes van a manejar. Conozcan esas expectativas, entiendan sus obligaciones y derechos, asuman ese rol y ese rol finalmente en el momento que les dé esa aceptación social y genere en ellos la visión de que ustedes son una autoridad, eso es lo que les va a dar la posibilidad de entonces empezar a jugar y a cambiar el rol y a través de ese cambio de rol transformar al grupo. Pero yo sí lo he visto por experiencia cuando los liderazgos quieren llegar a transformar radicalmente a los grupos de la noche a la mañana, sobre todo cuando son liderazgos nuevos, se encuentran con mucha resistencia. Hay que trabajar con esto más gradualmente, hay que asumir el papel como lo escribió el guionista, pero después irlo uno reescribiendo. Pero en ese proceso de reescribir el rol,
uno va reescribiendo las relaciones dentro del grupo social. Es fundamental en ese sentido el papel que tiene el liderazgo en toda organización social. Bueno, ¿cómo se da la estratificación social? Ya justamente al principio de la sesión, cuando discutíamos un poco sobre Marx, Weber, etcétera, decíamos, ¿cuál es el criterio sobre el cual se forma la clasificación social? Bueno, en diferentes sociedades existen diferentes criterios para realizar la estratificación social. Lo más común, evidentemente, es la estratificación basada en la disposición de recursos económicos. Pero también encontramos sociedades donde la estratificación social, más que los recursos económicos, se basa en la pertenencia racial o étnica. Es decir, soy del grupo racial mayoritario o del minoritario. Y esa pertenencia es la que marca el acceso a posiciones económicas. Aquí, por ejemplo, la sociología norteamericana siempre ha tenido este asunto. ¿Son las clases sociales las que determinan la estratificación o es más bien la raza? Es decir, por un lado pensaríamos, bueno, si yo tengo cierta posición económica, eso me da una diferencia social contra otros estratos y por eso tengo esta posición, independientemente de mi raza. Pero otros sociólogos norteamericanos, por ejemplo, han señalado que en los Estados Unidos, históricamente la raza es lo que marca el acceso a ciertas posiciones, a ciertos roles que darían justamente como la posibilidad de entrar a otro tipo de estratificación a nivel económico. Evidentemente eso ha venido cambiando y bueno, hoy por hoy evidentemente hay una transformación radical en ese sentido, dadas las nuevas condiciones económicas y políticas que se dan en los Estados Unidos. Y tenemos que plantearnos igual aquí en nuestro país. Vemos que hay una estratificación económica, pero en buena medida también está mezclada con una estratificación racial. Es decir, los indígenas en este país, aunque legalmente tengan en la Constitución las mismas oportunidades que todos, enfrentan una serie de procesos de discriminación que no les permite, por su pertenencia a un grupo minoritario, tener realmente las mismas oportunidades que todos tendríamos en base a otro tipo de cuestiones. México es un país que también tiene un pasado de diferencias raciales que se han ido manifestando de diferente forma y de la cual a mí me parece muy particularmente que no hemos salido. Otras sociedades como la sociedad hindú incluso antes tenían un sistema de castas muy rígidos. Las castas eran diferentes grupos sociales en las que se mezclaba un poquito el aspecto racial, étnico y también de económico y laboral. Es un sistema que ya se abolió en la India, sin embargo, la perseverancia de estas tradiciones culturales muchas veces se da en las relaciones de las personas, muy independientemente de lo que la ley marque. Bueno, además de esto tenemos evidentemente la estratificación por género, sistemas patriarcales contra sistemas matriarcales. Yo comentaba hace un rato que los antropólogos tienen muy claro que hay sociedades donde no hay una estratificación socioeconómica, porque incluso no hay ni siquiera un concepto de propiedad privada, pero sí existe una estratificación por géneros. Y esto depende, si un sistema es patriarcal, normalmente lo que hace un sistema patriarcal es darle más peso al rol masculino que al femenino. En los sistemas matriarcales, por supuesto, es lo contrario. Las mujeres tienen una posición dominante en la sociedad y su rol tiene derechos mucho más amplios que el rol de los hombres. Y finalmente lo que es la estratificación por prestigio. En algunas comunidades donde no hay este tipo de estratificaciones de las que ya hemos hablado, simplemente el mejor cazador o el anciano se convierten en posiciones sociales privilegiadas porque tienen mayor prestigio. Lo vemos en muchas comunidades tradicionales donde, por ejemplo, ya hablamos incluso de los grupos indígenas, donde hay un consejo de ancianos que es el que toma las decisiones, ¿no? Y esto es muy independientemente de su situación económica, política, etcétera, es simplemente el hecho de que la edad por sí misma trae un cierto prestigio. O, como yo decía, otras sociedades donde la estratificación se da por cierto tipo de habilidades concretas, como el cazar, el pescar, etcétera. Inclusive lo vemos nosotros en la sociedad actual. Nuestra sociedad industrializada es en realidad un crisol de todas estas formas de estratificación, es decir, un mosaico. En nuestra sociedad prevalece de entrada una estratificación económica por clases, pero ¿quién va a negar que en una sociedad como la nuestra existe cierta estratificación racial? De género, aunque evidentemente esto se ha transformado mucho y se está luchando contra eso, pero tradicionalmente hemos tenido esto. Y también, por supuesto, ha habido una estratificación por prestigio,
¿no? En las empresas cuenta muchas veces más el prestigio de una persona por su habilidad y capacidad en la resolución de problemas que incluso el estatus formal que tenga en un organigrama, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos estos elementos nos hablan de que a final de cuentas, como yo les decía hace rato, es casi imposible pensar una sociedad humana donde no exista algún mínimo criterio de diferenciación social, ¿no? Y estos criterios pueden o no, como ya lo veíamos en los ejemplos, estar sancionados por la ley. A veces son, o quizá más que a veces tendríamos que decir que casi siempre, son justamente una de las principales fuentes de conflicto social. Las diferencias de clases, de estatus, de prestigio, las diferencias raciales, por supuesto que han sido elementos de conflicto social. No son las únicas fuentes de conflicto social, lamentablemente, pero sí una de las más importantes. Y ahí es interesante porque justamente estos conflictos de repente son retomados en el mundo de la mercadotecnia para trabajar justamente el asunto de las identidades. Ya comentábamos desde la materia de inducción al estudio psicológico la fuerza que tiene las identidades. Hoy por hoy, yo escuchaba alguna conversación con uno de los mercadólogos, publicistas más importantes del país, como es Carlos Alarraqui, que comentaba justamente cómo ha habido un cambio donde ahora se deja de hablar del producto y se habla del consumidor. Ha habido una transformación porque ya no hablamos de las cualidades del producto para venderlo, sino hablamos y resaltamos ciertas cualidades en la persona por las cuales él debe de tener el producto, porque finalmente se identifica, tiene una cuestión ahí, y el asunto del rol y el estatus social evidentemente son algo que está ahí explotándose continuamente en el terreno de la mercadotecnia, ¿no? Muy bien, incluso si ustedes lo piensan, toda la parte que tiene que ver con la motivación, con la persuasión y demás, justamente tiene como finalidad o como promesa última esa situación del estatus. No lo pierdan de vista. Todo programa, toda estrategia o toda comunicación orientada a convencer a las personas, si conlleva la promesa de una modificación y una mejoría en su estatus social, ya sea económico, racial, bueno, racial en el sentido social, en el sentido de género, etcétera, es algo que va a tener un impacto profundo en la gente. ¿Por qué? Porque finalmente estamos buscando siempre mejorar nuestro estatus social porque sabemos que eso nos da acceso a otro tipo de satisfactores. Muy bien. Ahora bien, esta estratificación social con sus roles, con sus estatus, con su manera de clasificar a las personas, ¿qué impacto tiene sobre concretamente en la adaptación del individuo? Lo hemos venido haciendo muy notorio a lo largo de esta sesión, pero déjenme aterrizarlo en tres cosas específicas, en las actitudes, aptitudes y satisfactores que una persona puede tener. ¿Qué son las actitudes y las aptitudes? Bueno, actitudes ya lo habíamos trabajado en lo que es la materia de inducción al estudio psicológico. Vamos a recuperar ese concepto aquí, también por supuesto para quienes no han revisado esa materia. Las actitudes son tendencias psicológicas que se expresan en la evaluación de una entidad particular, de algún modo favorable o desfavorable. En pocas palabras, las actitudes son nuestra manera de reaccionar y de valorar las cosas. Las valoramos positiva, negativamente. Eso en buena medida va a jugar un papel en cómo reaccionamos y actuamos en relación con las cosas. Tenemos una actitud favorable al fútbol, una actitud negativa a lo mejor hacia el béisbol, etcétera. Ya desde ahí queda clarísimo cómo estas actitudes dependen de nuestros roles. Muchas veces asumir un rol diferente y tener un estatus social diferente pasa por el hecho de modificar nuestras actitudes. Convertirse en un líder a veces implica que uno modifique una serie de actitudes negativas que tiene ante el acceso al poder y demás cuestiones. Y a veces, aunque no queramos, el hecho de ocupar un rol diferente nos hace modificar nuestras actitudes, ¿no? Yo he manejado mucho el concepto de padre. A lo mejor cuando somos jóvenes decimos, sí, a nuestros hijos les vamos a dar plena libertad, que hagan lo que quieran, que sean libres, pero ya al ocupar el rol de padre, tenemos otra serie de responsabilidades y exigencias que nos obligan a modificar esas actitudes y decir, bueno, está bien la libertad, pero hay que ponerle también uno que otro límite, ¿no? Bueno, entonces esto es muy interesante en términos de lo que estamos hablando. Los roles, los estatus que ocupamos conllevan cierto tipo de actitudes
que vamos a manejar. Nadie espera de un directivo de una empresa cierto tipo de actitudes como podrían ser pues, la desobligación o cierto grado de apatía, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no viene con el rol, con lo que se espera de esa persona. Y realmente mucha gente no considera a alguien directivo hasta que no demuestra tener las actitudes y aptitudes adecuadas. ¿Cuáles son las aptitudes? Pues son las características psicológicas que de alguna manera nos permiten predecir el éxito de una persona en cierta actividad de aprendizaje. En otras palabras, las aptitudes son aquello para lo que somos buenos, antes de serlo. Aquí quiero diferenciar entre lo que es una aptitud y una habilidad. La aptitud, como dice nuestra pantalla, es algo que tenemos que desarrollar, es como un cierto potencial que traemos ahí por nuestras características genéticas de nacimiento, por el ambiente en el que estamos desarrollándonos. Ya las habilidades específicas es cuando hemos logrado dominar ciertas actividades. Las aptitudes, al ser desarrolladas, se convierten en habilidades. Es decir, yo, por ejemplo, ustedes ven que me desenvuelvo con cierta habilidad aquí expresándome verbalmente. Pues no es algo que hacía yo hace 10 años. A lo mejor hace 10 años me subí aquí y bueno, me costaría un trabajo enorme siquiera hablar, ¿no? Entonces, pero quiere decir que de alguna manera yo tenía ciertas características de personalidad, de educación, etcétera, que me daban la aptitud para, nada más había ahí que desarrollarlo y practicarlo. Vean cómo, insisto, aptitudes y actitudes de una persona están en juego con sus roles y con su estatus. ¿Sí? Les decía yo del caso de un líder. Un líder no lo es nada más porque tenga la etiqueta. ¿Cuántas veces no hemos visto gente que ocupa lugares de poder, posiciones de autoridad, pero no logra el reconocimiento social porque no cumple con las actitudes y aptitudes que se esperan de ese rol? En el caso de una empresa, por ejemplo, todo eso está definido en los perfiles de puesto. Los perfiles de puesto no solamente señalan qué tipo de habilidades y aptitudes tiene que tener la persona que va a desempeñar, sino que también marcan ciertas expectativas actitudinales en términos de lo que tiene que lograr en las relaciones con otras personas, en la manera en que tiene que generar ciertos procesos con los clientes, etcétera. Entonces, sí tenemos que tener claros nosotros en el mundo empresarial, en el mundo del trabajo, todo eso. A mí me parece que siempre es muy bueno compartir con la gente que ocupa un puesto estas definiciones que hay en los perfiles, porque de alguna manera permite, primero, orientar a la persona en términos de lo que se espera, pero también justamente darle esa posibilidad de que diga, ¿tú qué me puedes agregar en este rol? ¿Tú qué me puedes agregar que le dé un valor extra al desempeño que vas a tener dentro de tu papel en la empresa? En ese sentido, insisto mucho, conocer qué actitudes y aptitudes me pide el rol es fundamental, los tengo que asumir y a lo mejor ya después yo los voy a ir modificando, pero finalmente eso es lo que nos da el reconocimiento ante los demás como líderes, antes de que nosotros podamos empezar a modificar las situaciones en las que estamos. Bien, y el último parrafito de esta lámina pues nos resume lo que estamos diciendo. Existe una relación compleja y dinámica entre actitudes y aptitudes, por un lado, o sea, en sí mismo las actitudes y las aptitudes tienen una relación. Y por otro lado, la posición social, incluyendo rol y estatus, de una persona. Ciertas actitudes y aptitudes nos dejan en un lugar apto para poder ocupar ciertos roles, pero ocupar esos roles modifican también actitudes y actitudes. Bueno, por otro lado, hemos hablado consistentemente de que los roles y el estatus que tenemos en un momento dado, los roles y estatus que jugamos dentro de la sociedad, nos van a dar acceso a diferentes satisfactores. Nos van a dar acceso a cosas que son deseables para nuestro grupo social. Por supuesto que hay satisfactores que tienen que ver con las motivaciones fisiológicas, recordemos pirámide de Maslow, hay motivaciones básicas como el comer, dormir, etcétera, y jugar ciertos roles pues lleva implícito la posibilidad de que cumplamos con esas funciones. Sin embargo, hay otra serie de satisfactores que se vuelven importantes, pero solo en términos sociales, solo en términos de lo que un grupo puede considerar como valioso. En ese sentido, Max Weber, ya lo mencionábamos como uno de los más grandes sociólogos que ha habido, señalaba claramente las tres grandes fuentes de estratificación social que tienen que ver justamente con cómo se distribuyen los satisfactores que una sociedad puede considerar más valiosos. El dinero, el prestigio y el poder. Recursos económicos, recursos sociales y recursos políticos, recursos de autoridad.
Recordando aquí un poco de lo que era la teoría del aprendizaje de Skinner, para quienes ya trabajaron con la materia de inducción al estudio psicológico, deben recordar ustedes que decía Skinner que había reforzadores que eran generalizados, como el dinero. ¿Por qué? Porque justamente el dinero nos permite acceder a otra serie de satisfactores más primarios, como la comida, el vestido, etc. Bueno, el prestigio y el poder tienen exactamente esa misma característica de ser reforzadores generalizados. Nos permiten acceder a una mejor posición laboral, nos permiten acceder a la capacidad de modificar nuestro entorno social y tener la autoridad de generar procesos sociales. En ese sentido son fundamentales como satisfactores. Quiero hacer aquí un alto, bueno, ya terminamos propiamente esta sesión, pero quiero remarcar que ustedes deben tener en claro que eso es exactamente la orientación que tiene la mercadotecnia. La mercadotecnia como tal es una manera, y bueno, dentro de las muchas formas en que se puede conceptualizar la mercadotecnia, es una manera de hacer llegar a la gente ciertos satisfactores. Y por supuesto lograr otro tipo de satisfactores para otro tipo de personas, ¿sí? A través de la mercadotecnia se le ofrecen a las personas maneras de conseguir esos satisfactores, productos, ideas, formas de relación social, actitudes que garantizan o prometen llegar a la consecución de estos satisfactores. Pero justamente también sabemos que este valor que debe tener la mercadotecnia tiene que ser que esas promesas no sean promesas vacías. Es muy fácil generar una serie de conceptos y de ideas que le prometan a la gente alcanzar dinero, prestigio y poder, y otra cosa es que realmente se haga. Entonces yo creo que es lo que le da la solidez real al proceso de la mercadotecnia, que todo su proceso conlleve a que la gente realmente obtenga el mejor satisfactor posible para lo que necesita, sea este económico, material, tenga que ver con el prestigio, con una modificación en su conocimiento, actitudes o incluso en su capacidad de influencia política. Si a la larga el consumidor no encuentra eso, lo que sucede es que empieza a deteriorarse la confianza sobre la mercadotecnia y se ve simplemente como una actividad que busca vender. Lo cual, por supuesto, por muy importante que sea, no debe de ser lo único. Si queremos realmente hacer una actividad profesional que tenga una responsabilidad social, eso me parece que es algo que no debemos de olvidar. Eso es fundamental. Pues muy bien, con estos comentarios terminamos esta sesión. Espero que les haya resultado interesante, que no les hayan quedado dudas. De cualquier manera, todas las dudas que ustedes tengan ya saben que las pueden resolver a través de los tutores en las sesiones. Realicen sus actividades, por favor. En el caso de esta sesión, justamente se trata de ahondar un poquito en cómo maneja la mercadotecnia mucho estos juegos de roles, estas promesas, estos cambios de estatus para lograr incidir en las personas. Realícenla, vayan estudiando, por favor. Ya en unas pocas sesiones tendremos ya el punto donde se marcará la realización del examen parcial. Por favor, no dejen de estar realizando sus apuntes, sus conexiones, todo lo que necesiten. Repasen las sesiones cuantas veces sean necesarias. Y bueno, los espero en la próxima sesión. Vamos a continuar con estos temas de inducción al estudio sociológico. Muchas gracias, que estén muy bien.